Pausa el vídeo por un segundo y responde esta pregunta honestamente. ¿Has estado despertándote últimamente sintiéndote como si fueras otra persona? ¿Como si hubieras retrocedido 20 años emocionalmente? ¿Te descubres llorando con películas que antes no te afectaban, cuestionando decisiones que tomaste hace décadas, o sintiendo impulsos de hacer cosas que no hacías desde la adolescencia? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesitas quedarte hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a revelar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente está pasando contigo. No estás teniendo un colapso nervioso. No estás fracasando como adulto. No estás perdiendo la razón ni regresando en tu desarrollo personal. Lo que estás experimentando es lo que en la psicología profunda llamamos regresión al servicio del crecimiento, y es la señal más clara de que estás a punto de vivir el mejor momento de tu vida. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, después de 5 décadas analizando los patrones más profundos de la psique humana, puedo afirmar con absoluta certeza algo que va a sonar completamente contradictorio. Para evolucionar hacia adelante, a veces necesitamos ir hacia atrás. Y tu mente inconsciente es tan inteligente que está haciendo exactamente eso contigo ahora mismo. Pero antes de explicar cómo funciona este mecanismo extraordinario, déjame advertirte algo: la mayoría de las personas interpretan completamente mal estos síntomas. Los ven como señales de fracaso cuando en realidad son señales de transformación inminente. Por eso, el 90% de las personas luchan contra este proceso natural y bloquean su propia evolución. Tú no vas a cometer ese error, porque en los próximos 30 minutos vas a descubrir la ley de la regresión creativa, un patrón psicológico tan preciso que podrás identificar exactamente en qué fase del proceso te encuentras y qué esperar después. Vas a entender por qué tu psique te está llevando aparentemente hacia atrás, para catapultarte hacia tu próximo nivel de evolución. Y más importante aún, vas a aprender las 5 estrategias específicas para colaborar conscientemente con este proceso en vez de resistirlo. Pero aquí viene lo más fascinante: voy a traer como invitado especial a mi colega Alfred Adler, pionero en el estudio del sentimiento de inferioridad como motor del crecimiento humano. Juntos vamos a revelar por qué esa sensación incómoda de sentirte no suficiente que tienes ahora no es una patología. Es literalmente el combustible que tu inconsciente está preparando para impulsarte hacia tu mejor versión. Y si eres nuevo en este canal donde exploramos los misterios más profundos de la mente humana para transformar tu comprensión sobre la vida, este es el momento perfecto para suscribirte, porque lo que vas a descubrir aquí no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda convencional. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo. Piensa en el momento más transformador de tu vida pasada. Ese momento donde todo cambió para mejor. ¿Recuerdas qué pasó justo antes de esa transformación? Probablemente fue un periodo de confusión, crisis o aparente retroceso, ¿no fue así? Eso no fue casualidad. Fue exactamente el mismo patrón que estás viviendo ahora. Mantén ese recuerdo presente, porque al final de este vídeo vas a entender por qué tu psique orquesta estos periodos de caos aparente antes de cada salto evolutivo significativo. Y vas a estar preparado para reconocer y aprovechar esos momentos en vez de sufrirlos. ¿Estás listo para descubrir el secreto psicológico que antecede a todos los grandes momentos de la vida? Porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías saber sobre crecimiento personal. Permíteme comenzar con una observación que va a sonar completamente contradictoria, pero que es fundamental para entender cómo funciona la transformación humana. Para crecer hacia adelante, a veces necesitamos ir hacia atrás. Y no estoy hablando de una metáfora poética, estoy describiendo un mecanismo psicológico real y medible. En la psicología profunda, llamamos a esto regresión al servicio del ego. Es cuando la psique, de manera completamente inconsciente, nos lleva de vuelta a estados emocionales o comportamientos de etapas anteriores de nuestra vida, no para estancarnos, sino para recuperar recursos que habíamos abandonado prematuramente. Piénsalo así:
Imagina que construiste una casa a los 25 años con los materiales y conocimientos que tenías en ese momento. La casa te sirvió bien durante décadas, pero ahora, a los 45 o 50, necesita una renovación completa. Para hacer esa renovación adecuadamente, a veces necesitas demoler paredes enteras y volver a los cimientos. La psique funciona igual. Cuando estás listo para tu próximo nivel de evolución, tu inconsciente comienza a demoler estructuras psicológicas que ya no te sirven más, y temporalmente te lleva de vuelta a un estado más básico para poder reconstruir desde una base más sólida. Es por eso que de repente te descubres cuestionando decisiones que tomaste hace años y que parecían definitivas. Sintiendo emociones con la intensidad de un adolescente. Teniendo impulsos de hacer cosas que no hacías desde la juventud. Experimentando una confusión que creías haber superado hace años. Tu ego consciente interpreta esto como un fracaso. ¿Por qué estoy actuando de manera tan inmadura? Pero tu self profundo sabe exactamente lo que está haciendo, está recuperando la flexibilidad, la curiosidad y la energía vital que necesitas para tu próxima fase de crecimiento. Pero aquí viene algo crucial que debes entender antes de seguir adelante, y es por eso que necesitas quedarte hasta el final. No toda regresión es creativa. Hay una diferencia fundamental entre la regresión que te lleva al crecimiento y la que te lleva al estancamiento. En algunos minutos te voy a enseñar exactamente cómo distinguir una de la otra. Y aquí es donde entra la genialidad de mi colega Alfred Adler con su concepto del sentimiento de inferioridad. Adler descubrió algo fascinante, esa sensación incómoda de no ser suficiente, de sentirse pequeño o incompetente, no es una patología, es el motor de toda evolución humana. Cuando Adler analizó miles de casos, se dio cuenta de que todas las personas, sin excepción, experimentan este sentimiento de inferioridad desde la infancia. Y lejos de ser algo negativo, es lo que nos impulsa a crecer, a superarnos, a convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Pero aquí está lo fascinante, este sentimiento no aparece solo una vez en la vida. Reaparece cada vez que estamos a punto de dar un salto evolutivo significativo. Es como si la psique dijera, para crecer hacia tu próximo nivel, primero necesitas sentir lo inadecuado que es tu nivel actual. Por eso, antes de los grandes momentos de tu vida, experimentas esa sensación incómoda de sentirte como un principiante en áreas donde eras especialista. Dudar de habilidades que habías dominado durante años. Compararte constantemente con otros y salir perdiendo. Tener la impresión de que no sabes nada de la vida. Tu ego vive esto como una humillación, pero Adler nos enseña que es un regalo. Tu inconsciente está creando la motivación necesaria para impulsarte hacia tu próximo nivel de competencia y madurez. Es como si fueras un atleta que dominó completamente su disciplina actual, y de repente tu entrenador interno te inscribe en una categoría superior donde todos son mejores que tú. Al principio te sientes inferior e incompetente, pero esa incomodidad es exactamente lo que te va a empujar a desarrollar habilidades que ni sabías que tenías. Y aquí viene algo que el 95% de las personas no entienden, algo tan importante que necesitas prestar mucha atención. Jung solía decir que preferimos mantener nuestra sombra en la oscuridad porque es más fácil proyectar nuestros aspectos rechazados en otros que enfrentarlos en nosotros mismos. Pero cuando estamos listos para vivir nuestro mejor momento, esa estrategia deja de funcionar. Quédate conmigo porque pronto te voy a mostrar exactamente cómo esto se manifiesta en tu vida cotidiana, y más importante, cómo puedes usar esto a tu favor. Y aquí es donde la situación se vuelve absolutamente hilariante, porque los mecanismos que desarrollamos para resistir a esta regresión creativa son dignos de una comedia de situación. Es como ver a alguien peleando con su propio GPS porque no le gusta la ruta que está siendo sugerida, sin darse cuenta de que esa ruta está llevando exactamente a donde necesita ir. Primer personaje cómico, el negador de la regresión. Esta persona se niega rotundamente a admitir que está experimentando algún tipo de retroceso emocional.
Yo estoy perfectamente maduro, dice, mientras tiene un ataque de rabia porque cambiaron su mesa favorita en el restaurante. No tengo nada en común con mi yo adolescente, afirma, mientras pasa 3 horas viendo vídeos de la música que escuchaba a los 17 años. Si Jung y Adler estuvieran vivos hoy, se morirían de risa viendo los comentarios en las redes sociales. A mi edad ya no me afectan estas cosas, escribe alguien en un post de 500 palabras explicando exactamente por qué sí, le afectan esas cosas. Después tenemos al especialista en problemas de otros. Esta persona siempre sabe exactamente lo que todos a su alrededor deberían hacer para ser felices, pero cuando alguien sugiere que ella también podría hacer algunos ajustes en su propia vida, de repente se queda sorda. Luego está el coleccionista de excusas creativas. Este desarrolló un verdadero doctorado en justificar por qué su vida no cambia. Es que mi familia no entendería, es que no es el momento correcto, es que necesito esperar las condiciones ideales, es que la situación económica está difícil. Jung se reiría mucho de esas excusas, porque sabía que cuando alguien realmente quiere cambiar, encuentra un medio. Cuando no quiere, encuentra una excusa. Y la psique es extremadamente creativa para producir excusas convincentes que mantienen todo exactamente como está. Y no podemos olvidar del más divertido de todos, el convertido del crecimiento personal. De la noche a la mañana, se convierte en un evangelizador de la transformación. Compra todos los libros de autoayuda, se inscribe en seminarios, medita obsesivamente, habla en términos de vibración y manifestación. Adler reconocería aquí la supercompensación, cuando el sentimiento de inferioridad se vuelve insoportable. La persona va al extremo opuesto y trata de sentirse superior a través del conocimiento espiritual o psicológico. Pero está usando el crecimiento personal como una armadura para no sentir la vulnerabilidad natural del proceso de transformación. Pero calma, porque si te reconociste en alguno de estos personajes, no te estoy juzgando. Todos hacemos esto. La cuestión es reconocer y aprender a reírnos de nosotros mismos. Y hablando de reconocer patrones, en la próxima sección te voy a mostrar algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. Ahora voy a introducir uno de los conceptos más sofisticados de la psicología junguiana para explicar exactamente lo que está pasando en tu psique antes de esos grandes momentos de transformación, la dinámica Poisson-X, o la tensión creativa entre el niño eterno y el viejo sabio que todos llevamos dentro. El puer es la parte de ti que quiere explorar, experimentar, romper reglas, mantenerse joven y flexible. El senex es la parte que valora la estabilidad, la tradición, la responsabilidad y el orden establecido. En una psique saludable, estas dos fuerzas están en equilibrio dinámico. Pero aquí está lo fascinante, antes de las grandes transformaciones, este equilibrio se rompe temporalmente, y la tensión entre estas dos partes se intensifica de manera dramática. Es como si tu puer interno despertara de una siesta de 20 años y comenzara a gritarle a tu senex, ¿me mantuviste encerrado demasiado tiempo? Quiero salir a jugar. Por eso, de repente, despiertas una mañana con ganas de aprender guitarra, puer, pero inmediatamente te criticas por ser ridículo a tu edad, senex. Sientes impulsos de viajar a lugares que nunca consideraste, puer. Pero te paralizas con la preocupación por la seguridad financiera, senex. Quieres hacer cambios dramáticos en tu carrera, puer. Pero te aterrorizas de abandonar la estabilidad que tanto te costó construir, senex. Tu ego consciente vive esta tensión como un conflicto insoportable. Pero desde la perspectiva de la individuación, es exactamente lo que necesitas. Tu psique está orquestando un diálogo forzado entre estas dos partes para encontrar una síntesis más madura y creativa. Adler agregaría aquí su observación genial: este conflicto interno genera un sentimiento de inferioridad temporal. Te sientes inferior porque no eres completamente joven ni completamente maduro, ni completamente espontáneo ni completamente responsable. Estás en un limbo incómodo.
Pero esa inferioridad temporal es el combustible de tu próxima evolución. Es lo que te va a impulsar a encontrar una manera completamente nueva de ser adulto que integre la sabiduría del Senex con la vitalidad del Puer. Y antes de que pienses que esto es solo teoría abstracta, quédate ahí porque en la próxima sección te voy a dar ejemplos específicos y muy divertidos de cómo esto se manifiesta en la vida real. ¿Te vas a reír reconociendo tus propios comportamientos? Ahora te voy a dar una lista práctica, y muy divertida, de los síntomas específicos que indican que estás en pleno proceso de regresión creativa, o sea, que tu mejor momento está a punto de llegar. Estos síntomas los observamos una y otra vez en nuestros consultorios, y son tan predecibles que casi podríamos hacer un manual de diagnóstico cómico. Síntoma número 1, la rebelión del adulto responsable. De repente comienzas a cuestionar reglas que habías seguido religiosamente durante décadas. ¿Por qué tengo que desayunar cereales? ¿Quién decidió que hay que usar corbata para parecer profesional? ¿Por qué no puedo pintar mi cuarto de color rosado? Adler reconocería aquí el despertar del impulso de superación. Tu psique está revisando todas las limitaciones que te impusiste para ser aceptado socialmente, y se está preparando para superarlas. Síntoma número 2, el síndrome del aprendizaje compulsivo. Súbitamente te obsesionas con aprender cosas que no tienen nada que ver con tu vida práctica. ¿Quieres estudiar astronomía, aprender japonés, tomar clases de danza flamenca o dominar el arte de hacer pan artesanal? Jung vería aquí la reactivación del arquetipo del Puer. Tu niño interno está recuperando la curiosidad y el asombro que había sacrificado en el altar de la productividad adulta. Síntoma número 3, la crisis de la autoridad personal. De repente comienzas a dudar de tu propio criterio en áreas donde eras considerado especialista. Te escuchas diciendo cosas como, no sé si realmente entiendo algo de la vida, tal vez estuve equivocado todo este tiempo, ¿y si todo lo que creías saber era una ilusión? Esto, que tu ego vive como una catástrofe, es en realidad el síntoma más hermoso de todos. Tu self está creando espacio mental para nuevos conocimientos y perspectivas. Está vaciando la copa para que pueda llenarse con una sabiduría más profunda. Síntoma número 4, el despertar de la sensibilidad extrema. Películas que antes no te afectaban ahora te hacen llorar. Músicas que escuchabas casualmente ahora te conmueven profundamente. Te sientes más vulnerable emocionalmente, como si hubieran quitado una capa protectora de tu personalidad. Adler explicaría esto perfectamente. Cuando estamos a punto de crecer, nuestro caparazón psicológico se ablanda temporalmente para permitir la expansión. Es incómodo, pero es la única manera de desarrollar una nueva capacidad emocional. Síntoma número 5, la nostalgia selectiva y obsesiva. Comienzas a recordar constantemente cosas específicas de tu pasado, esa música que escuchabas a los 16, ese sueño que tenías a los 25, esa versión de ti que creías haber superado hace años. Jung reconocería inmediatamente que no es nostalgia, es recuperación de recursos psíquicos. Tu inconsciente está rescatando partes de tu personalidad que abandonaste prematuramente y que ahora necesitas para tu próximo nivel de integración. Si te reconociste en 3 o más de estos síntomas, felicítate, estás oficialmente en proceso de transformación. Y ahora viene la parte más importante del vídeo, así que mantente atento porque lo que sigue puede literalmente cambiar el rumbo de tu vida. Ahora llega el momento de revelar la ley de la regresión creativa, el patrón que Jung y Adler identificaron después de décadas de observación clínica, y que explica exactamente por qué necesitas retroceder para avanzar hacia tu mejor momento. La ley funciona en 4 fases predecibles. Fase 1, la saturación del patrón actual. Tu personalidad actual, con todas sus competencias y mecanismos, llega a un punto de saturación. Desarrollaste al máximo lo que podías desarrollar con tu estructura psicológica presente. Es como si fueras un atleta que alcanzó su techo de rendimiento con su técnica actual.
para seguir creciendo, necesitas una técnica completamente nueva, pero para desarrollar esa nueva técnica, primero necesitas desaprender algunos automatismos de la técnica anterior. Fase 2. La activación del sentimiento de inferioridad. Tu psique, sabiamente, comienza a generar un sentimiento de inadecuación con tu nivel actual. Adler explicaría que este sentimiento no es una patología, es el combustible natural del crecimiento. Es tu inconsciente diciéndote, llegaste tan lejos como podías con esas herramientas. Es hora de un upgrade. Esta fase es la más incómoda porque tu ego interpreta el sentimiento de inferioridad como un fracaso, cuando en realidad es la preparación para un salto evolutivo. Fase 3. La regresión estratégica. Aquí es donde Jung identificó el mecanismo más sofisticado. Tu psique te lleva temporalmente de vuelta a estados más flexibles y menos rígidos de tu personalidad. No es que te vuelvas inmaduro, es que recuperas la plasticidad que necesitas para una reorganización profunda. Es como si fueras un orfebre que necesita fundir el oro de una joya antigua para crear una nueva. El oro tiene que volver temporalmente a su estado líquido para poder tomar una forma más bella y compleja. Fase 4. La síntesis evolutiva. Finalmente, emerges con una nueva integración de tu personalidad que combina la sabiduría de tu experiencia previa con la vitalidad y flexibilidad que recuperaste durante la regresión. Ya no eres quien eras antes, pero tampoco eres simplemente una versión rejuvenecida de ti mismo. Eres una síntesis completamente nueva. Adler agregaría que en esta fase, el antiguo sentimiento de inferioridad se transforma en lo que él llamaba impulso de superación, pero ahora dirigido hacia metas más auténticas y personalmente significativas. Ahora, lo más importante, ¿cómo saber en qué fase estás y qué hacer en cada una? Eso es exactamente lo que te voy a explicar en la próxima sección, así que no te vayas porque viene la parte más práctica y útil de todo el vídeo. Ahora te voy a dar una guía práctica para que puedas identificar exactamente en qué fase del proceso te encuentras, y principalmente, para que puedas colaborar conscientemente con tu propia transformación en vez de resistirla. Señales de que estás en la fase 1, saturación. Te sientes exitoso pero vacío. Alcanzas tus objetivos pero no generan la satisfacción que esperabas. Tienes la sensación constante de que debe haber algo más. Funcionas en piloto automático la mayor parte del tiempo. Te descubres pensando, ¿es solo esto lo que hay? Si reconoces estas señales, Jung te aconsejaría, no luches contra la inquietud. Es tu self preparándote para la evolución. En vez de buscar más de lo mismo, permítete cuestionar las bases de tu satisfacción actual. Señales de que estás en la fase 2, inferioridad activada. Te comparas constantemente con otros y sales perdiendo. Dudas de habilidades que antes dominabas. Te sientes como un principiante en tu propia vida. Experimentas una autocrítica más intensa de lo normal. Tienes la impresión de que no sabes nada. Si estás aquí, Adler te recordaría, este sentimiento es tu amigo, no tu enemigo. Es la motivación que necesitas para tu próximo nivel. En vez de combatir la sensación de inferioridad, úsala como brújula, te está señalando las áreas donde tienes potencial de crecimiento. Señales de que estás en la fase 3, regresión creativa. Actúas de maneras que no son típicas de tu personalidad adulta. Tienes impulsos de hacer cosas de tu juventud. Te sientes emocionalmente más vulnerable. Cuestionas decisiones que parecían definitivas. Experimentas una confusión que creías haber superado. Si estás viviendo esto, Jung te diría, no te juzgues por la inmadurez aparente. Tu psique está recuperando flexibilidad. Dale permiso a esa regresión, pero mantente consciente de que es temporal y tiene un propósito. Señales de que estás entrando en la fase 4, síntesis. Comienzas a ver conexiones nuevas entre diferentes aspectos de tu vida.
Sientes claridad sobre direcciones que antes te confundían. Experimentas una sensación de estar llegando a casa contigo mismo. Tienes ideas creativas que integran tu experiencia con nuevas posibilidades. Sientes una confianza diferente, más auténtica y menos defensiva. Si estás aquí, tanto Jung como Adler te felicitarían, estás emergiendo como una versión más integrada y auténtica de ti mismo. Ahora es el momento de tomar acción concreta sobre las nuevas claridades que estás recibiendo. Pero saber en qué fase estás es solo el primer paso. Lo que realmente importa es cómo navegas el proceso. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar ahora, así que quédate ahí porque viene la información más valiosa. Ahora viene la parte más importante, cómo navegar conscientemente este proceso para maximizar sus beneficios y minimizar su incomodidad. Porque una cosa es entender intelectualmente lo que está pasando, y otra muy diferente es vivirlo con sabiduría práctica. Estrategia número 1, el arte del desapego consciente. Cuando notes que estás cuestionando aspectos fundamentales de tu vida, no te aferres desesperadamente a las respuestas antiguas. Jung decía que lo que resistes, persiste. Si tu psique está tratando de soltar algo, ayúdala en vez de luchar contra ella. Pregúntate, ¿qué pasaría si dejara que esta incertidumbre me enseñara algo nuevo? En vez de, ¿cómo puedo volver a sentirme seguro como antes? Estrategia número 2, la práctica de la inferioridad productiva. Cuando Adler hablaba del sentimiento de inferioridad como motor del crecimiento, no estaba sugiriendo que te torturaras. Estaba diciendo que uses esa energía incómoda de manera constructiva. En vez de pensar, soy un fracaso porque no sé lo que estoy haciendo, trata, esta confusión me está señalando las áreas donde tengo potencial de crecimiento. ¿Qué me quiere enseñar? Estrategia número 3. ¿El permiso para la regresión temporal? Dale permiso conscientemente a los impulsos inmaduros que están emergiendo, pero con límites inteligentes. Si quieres aprender guitarra a los 50, hazlo. Si quieres cambiar completamente tu estilo, experimenta. Si quieres cuestionar tu carrera, cuestiónala. Pero mantén una parte observadora que pueda distinguir entre regresión creativa y actuación destructiva. La primera te lleva al crecimiento, la segunda te lleva al drama. Estrategia número 4, la integración gradual. No trates de cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. La transformación profunda es un proceso gradual de integración. Introduce elementos nuevos de manera experimental, prueba cómo te sientes, ajusta, prueba de nuevo. Jung siempre enfatizaba que la individuación es un proceso, no un evento. Dale tiempo a tu psique para integrar los cambios de manera orgánica. Estrategia número 5, el cultivo de la paciencia activa. Esta es la más difícil pero la más importante, aprende a estar activamente presente en la incertidumbre sin necesidad de resolverla inmediatamente. Tu transformación tiene su propio timing, y forzarla puede interrumpir el proceso natural. Cultiva lo que Jung llamaba función trascendente, la capacidad de sostener la tensión entre opuestos hasta que emerja una síntesis natural. Estas 5 estrategias son literalmente un mapa para navegar tu transformación. Y ahora, antes de cerrar, quiero mostrarte algo que muy pocas personas saben: cómo reconocer cuando estás realmente emergiendo hacia tu mejor momento. Y ahora llegamos al punto culminante: cómo reconocer cuando estás emergiendo de la regresión creativa y entrando en lo que realmente es el mejor momento de tu vida. Porque estos momentos tienen características muy específicas que Jung y Adler identificaron con precisión. Característica número 1, la claridad sin rigidez. Ya no necesitas tener todas las respuestas para sentirte seguro. Desarrollaste lo que Jung llamaba tolerancia a la ambigüedad. Puedes tomar decisiones importantes desde un lugar de sabiduría intuitiva, sin necesidad de garantías absolutas.
Te escuchas diciendo cosas como, no sé exactamente cómo esto va a resultar, pero sé que es lo correcto para mí ahora. Característica número 2, la confianza integrada. Adler notaba que cuando alguien había superado realmente su complejo de inferioridad, desarrollaba lo que él llamaba confianza social, una seguridad en sí mismo que no necesita demostrar su valor constantemente a otros. Ya no actúas desde la necesidad de probar algo, sino desde la autenticidad de ser quien realmente eres. Característica número 3, la creatividad espontánea. Jung observaba que cuando el puer y el senex finalmente se integraban, emergía una creatividad completamente nueva, ni la fantasía inmatura del niño ni la rigidez conservadora del adulto, sino una capacidad de crear que combina imaginación con sabiduría práctica. Te sorprendes teniendo ideas, soluciones y perspectivas que nunca antes habías considerado. Característica número 4, el magnetismo de la autenticidad. Cuando estás realmente alineado contigo mismo, otras personas lo notan inmediatamente. No es que te hayas vuelto más carismático artificialmente, es que tu autenticidad genera una atracción natural. Jung decía que cuando alguien está en proceso de individuación genuina, se convierte en un faro para otros que están buscando su propio camino. Característica número 5, la paz con el proceso. Ya no vives cada cambio como una crisis. Desarrollaste confianza en tu capacidad de navegar las transformaciones. Sabes que los periodos de confusión son temporales y que siempre emerges más completo del otro lado. Adler llamaba a esto, coraje para ser imperfecto, la capacidad de estar en proceso sin necesidad de tener todo resuelto. Si reconoces 3 o más de estas características en tu vida actual, felicitaciones, no solo estás en el proceso de transformación, estás emergiendo hacia tu síntesis evolutiva. Y ahora viene mi invitación final. Entonces, si en este momento te sientes perdido, confundido, como si hubieras regresado emocionalmente, o como si no supieras quién realmente eres, quiero que sepas esto, no estás perdido, estás en camino. No estás retrocediendo, estás tomando impulso. No estás confundido, te estás expandiendo. Tu psique es infinitamente más sabia de lo que tu ego consciente puede comprender. Está orquestando una transformación que tu mente lógica nunca podría planear. Está usando la regresión creativa como una herramienta sofisticada para llevarte a la versión más auténtica y completa de ti mismo. Jung pasó toda su vida estudiando este proceso y llegó a una conclusión hermosa: la persona que se convierte en quien realmente es, contribuye algo único al mundo que nadie más puede ofrecer. Adler agregaría, y el sentimiento de inferioridad que experimentas ahora es simplemente la energía que te va a impulsar hacia esa contribución única. Entonces mi invitación final es esta: confía en el proceso. Dale permiso a la regresión. Abraza la inferioridad temporal. Y mantente abierto a la síntesis que está emergiendo. Porque del otro lado de esa confusión te espera la versión más integrada, creativa y auténtica de ti mismo. Y cuando llegues ahí, vas a mirar hacia atrás y entender que todo lo que estás viviendo ahora era exactamente lo que necesitabas para convertirte en quien estás destinado a ser. El mejor momento de tu vida no está por venir. Ya comenzó. Está sucediendo ahora, en medio de la aparente regresión, en el corazón mismo de tu transformación. Y si este contenido te ayudó a ver tu proceso actual desde una perspectiva completamente nueva, si te dio esperanza en vez de desesperación, si te hizo entender que no estás fracasando sino evolucionando, entonces quiero pedirte 2 cosas. Primero, suscríbete a este canal porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psique humana para ayudarte a navegar tu propio camino de individuación. No encontrarás este tipo de contenido en ningún otro lugar, y si estás en proceso de transformación, vas a necesitar esta orientación constante. Segundo, comparte este vídeo con alguien que sepas que está pasando por un momento difícil, porque tal vez esté viviendo exactamente lo que tú entendiste hoy, no una crisis, sino una preparación para su mejor momento.
Y déjame un comentario contándome, ¿en qué fase del proceso te reconociste? ¿Cuál de los síntomas de la regresión creativa estás experimentando ahora mismo? Me encanta leer estas historias porque cada una confirma la universalidad de estos patrones psicológicos. Hasta la próxima.